Y bueno, pues os va a contar todo lo que es el mantenimiento, lo que se hace y un poco lo que sucede en el parque, ¿vale? Igual nos vemos luego, como vendré a cambiar. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias. Explotación y parque, ¿cómo se llama? José Manuel. Bueno, terminar el retraso, un poco de tarde, los que estamos de los que trabajan, que estamos del traslado, estoy haciendo las maletas. Nos vamos a producir. Bueno, os he dicho Ana, mi nombre es José Antonio, trabajo en Empower, que es la empresa del grupo en el que se dedica a los temas de energías renovables. Y llevo ya unos cuantos años, empecé en lo que era la lista de aquí, de receta, no sé si lo conocéis alguno, en Zaragoza, y luego pasó a ser Grupo Endesa, que fue como Grupo Eni. Para los italianos, porque no somos de movimiento italiano, de Toquero. Bueno, entonces yo me dedico pues eso, a la explotación, vamos a dicho el mantenimiento, es un poco más amplio, es operación y mantenimiento, pero bueno, yo todo en conjunto como voy a contar lo que es la explotación, que no solo es operación y mantenimiento, sino más temas, ¿no? Que la operación y mantenimiento es el, digamos, el punto. Por contarme un poco, hasta ahora qué cosas habéis visto, se nos han explicado temas de desarrollo, de ingeniería, de estudio de recurso, ¿qué habéis visto? Ya hemos explicado el estudio de recurso, hicimos ya unos estudios con UAS y tuvimos una clase de mantenimiento. ¿Qué te has explicado de mantenimiento? De instalación. Instalación onshore y un poquito offshore. Ayer vimos también cómo se separan los refrigeradores por IEC. Por norma IS. Sí, también nos contaron anteayer, o anteayer. Ayer un poco y Vale, anteayer. bueno, yo voy a hablar un poco de todo. No, os lo digo por si veis que os cuento algo que ya os han contado, pues dejáis. Nos contaron de cómo el estado del mercado en España, ya lo tuvimos un par de veces, y anteayer estuvimos con ¿quién era? No, ayer también, a última hora, con alguien de una consultora. No sé. Pues hablo también del tema de la repercusión de renovables, de reducción. Yo tengo por ahí algunas pinceladas, por eso digo que os lo contaré desde mi visión, que igual no intentaré ser objetivo, pero igual no lo sé. Y os estoy contando algo que ya sabéis o conocéis, y al revés. Si hay algo que os interesa, preguntarme y dedico a operación y mantenimiento, pero bueno, conozco más o menos todo el mundillo, entonces cosas con más o menos profundidad, os puedo pasar. Bueno, los parques eólicos, lo que pone ahí, son, digamos que son unas instalaciones pues, que hay que mirar más a largo plazo. O sea, en principio las instalaciones se diseñan para 20 años, aunque ahora, precisamente estamos en un momento en que ese es un tema que está ahí en auge, ¿no? Porque hace años cuando empezó con el estudio de la renovable, pues bueno, empezaron a hacer parques, empezaron a hacer aerogeneradores. Cada año que pasaba iba saliendo un modelo nuevo, de mayor potencia, etcétera. Pero bueno, lo que no sabíamos ninguno es cuánto va a durar un aerogenerador. Entonces, los fabricantes lo que hacían era fabricar los aerogeneradores de acuerdo con la norma, una 7, que no es el número, y que define, digamos, las condiciones de diseño para una vida útil de 20 años. Con lo cual, en principio, pues, toda la visión que haces de la explotación del parque eólico es una visión de 20 años. ¿Qué ocurre? Que hoy ya empieza a haber parques que ya han cumplido esos 20 años o que lo van a cumplir dentro de poco. Y bueno, ahora hay un tema ahí que ahora
a ver qué pasa. O sea, se puede prolongar la vida útil, es otro tema. En principio vamos a pensar en los 20 años de diseño y durante esos 20 años, pues digamos que yo lo enfoco desde el punto de vista del negocio, es decir, claro, al final, de cuentas, los parques eólicos pues, están bien, son necesarios, otro tema que ya conocéis de toda la problemática de las energéticas en el mundo, pero por otro lado hasta el invierno. Entonces las empresas que acometen o acometen ese tipo de proyectos, pues lo que se quiere asegurar es una rentabilidad. Nadie mete dinero para hacer. Entonces, pues se hacen también unos planes de negocio, por eso es un plan de negocio, como lo veis. Y al final lo que haces es evaluar el emplazamiento, hacer un estudio de recurso, una torre de medición, se analiza el viento que hay, una distribución de volumen, etc. Y ya con esa distribución de viento, pues calculas cuál es tu producción esperada en base a los máquinas. Cada máquina tiene una curva de carga, por lo tanto, una curva de potencia, por lo tanto, cada máquina te va a dar una producción diferente con el mismo ritmo. Pero por otro lado, también cada máquina es diferente. Que no está haciendo como un SEAT, que un Volkswagen, que un Audi, que un Mercedes, pues esto sí. Hay máquinas más baratas, más caras, pero probablemente lo que cuesta. Entonces al final haces tu proyección de ingresos durante los 20 años, tu proyección de gastos durante los 20 años y ahí descubres si es rentable o no es rentable. Si no es rentable, no lo haces. Si es rentable, pues adelante. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque es el tema de las primas que os he dicho al principio y luego veremos. Vale, entonces, la explotación, lo que os decía básicamente, es la operación de mantenimiento. Luego, pero aparte de la operación de mantenimiento, hay un montón de tareas administrativas, lo que llamamos aquí administración, pues, todo el tema de seguimiento de facturaciones, de relaciones con las instituciones, papeleos, contratos. Veremos un poquito. La operación, ¿qué es la operación? La operación no solamente es lo que a lo mejor primero viene a la cabeza decir operar, arrancar, parar máquinas, sino también tenemos por operación, pues, el analizarlas, el tema de revisión, eso también es operación. Lógicamente, la partir de esa recepción de información se toman decisiones y pues, puede haber tareas de operación de arrancar para las máquinas o de decidir si apagar las máquinas. Por operación también podemos entender pues, todo ese control de trabajo. De decidir si esas alarmas que ha dado la máquina son susceptibles de hacer una intervención o no. Hay alarmas que se alarman automáticamente, hay alarmas que las puedes rearmar una o 2 veces y el mantenimiento, pues mantenimiento, es una actividad, las actividades que se desarrollan para tener esta mantenimiento. Ese mantenimiento puede ser preventivo, predictivo o dentro del preventivo predictivo pues son todas esas actividades que haces para evitar que tengas problemas en la máquina. Por ejemplo, como hacemos todos en los coches, a los que tenéis coches de formación, de cambiar el aceite o
en cuando, o mirar si tiene el nivel de filtro adecuado, si el agua también está en su nivel, pues mantenimiento preventivo, ¿no? Cada fabricante, bueno, suele establecer unas gamas diferentes, pero en definitiva se suele ir a las máquinas por lo menos 2 veces al año, o sea, cada 6 meses. Hay gamas de mantenimiento trimestrales, pero la tendencia hoy, derivado de lo que decía al principio, de la bajada de los precios de la energía, lo que conlleva un intento de abaratamiento de costes, pues lo que hace también es intentar limitar las gamas de mantenimiento. Si haces 2 intervenciones en vez de 4, pues es más barato. El truco está en ver si es suficiente con hacer solo 2 intervenciones o 3. Lo normal es que con 2 normalmente se suele hacer una inspección visual, que controlar los niveles, sin ruidos extraños, limpieza y luego ya en las anuales pues suele ser un análisis un poco más intensivo, se suele hacer final de pues, apriete, análisis de aceite, de los multiplicadores para ver si tienen que ser piezas adecuadas o que sean acelerados, si tienen partículas, o sea, si tienen un alto grado de partículas de hierro, pues nos querría decir que queda algún elemento que se está haciendo en exceso. Solamente se aprecian los filtros de aceite, que está muy colmatado, tiene mucha partícula, pues con la medicina de que algo no va bien. Luego también lo que se hace últimamente mucho empeño es en el predictivo. El predictivo básicamente, bueno, una de las tareas del predictivo ya lo han comentado, que es el tema del aceite, es decir, a través del aceite ver si algo está pasando en el multiplicador. Luego también otro tema donde se está avanzando bastante últimamente es el tema de las vibraciones. O sea, se monitorizan vibraciones en varios elementos clave del aerogenerador y luego los expertos, que eso no es fácil, pues analizan esas vibraciones y bueno, son capaces de detectar un posible comportamiento anómalo de un cierto componente. Ponen unos patrones y pues, pueden detectar pues, un rodamiento trasero, un rodamiento delantero que está. Entonces, cuando se detecta pues eso, a través de las vibraciones, a través de los aceites, que algo raro ahí, pues ya cuando se interviene, se desarma, se usan las capas de las multiplicadoras y se mira pues, un microscopio, se encarga de ser un partido, un rodamiento en mal estado. Para nosotros es muy interesante hacer este tipo de mantenimiento preventivo predictivo porque utilizas una medida gorda. Si tú utilizas un engranaje de rodamiento en mal estado, pues normalmente muy mal, normalmente la máquina puede seguir funcionando y mientras tanto te puedes preparar el coste necesario, hacer una intervención en un día y dejarlo en marcha. Si no hiciésemos este tipo de inspecciones preventivas predictivas, pues podría ser el caso de que claro, cuando alimenta una multiplicadora, pues es mucho peor. Pero para que es mucho más costosa, tienes que cambiar una completa y luego normalmente va a estar más tiempo en la multiplicadora. De recambio y más. Normalmente en nuestro caso solemos tener multiplicadoras de recambio, con lo cual tampoco se tarda tanto, pero bueno, aunque sean 2-3 días, siempre es más tiempo que una mañana. ¿Vale?
procedimiento correctivo pues es el momento que se produce un fallo concreto y el que actúa para dejar una procedimiento de corrección de pero se puede ser por posibles causas de los fallos. Por averías y más, los componentes, por error en el proyecto, que se ocurre, mal hecha deriva en un error mayor, averías exteriores, pues, lamentablemente pues tema de rayos, por ejemplo, afecta a las palmas en la abre, podría haber algún fallo de la red, no sé, de conexión, pues eso es más sintomático que de fallos, y bueno, también podría ser un fallo de diseño. Eso ocurre menos y ocurre eficiencia. Lógicamente cuando se encuentran los aerogeneradores, como todo la máquina tiene 2 años de garantía y durante esos 2 años de garantía pues, se supone que esos fallos de fabricación deberían salir, debemos ser capaces de detectarlos para que no pase a la mecánica. Y bueno, luego un último concepto que estaría en desuso, pero bueno, os lo cuento, ya que de hecho nosotros lo tenemos en un contrato que es el que llaman restauración, que son, digamos, esos contratos integrales lo que te decían es yo te mantengo el parque y te pongo siempre como primer día pues lo que cuesta, ¿no? Y no solamente que los preventivos, los predictivos, si se rompe algo, te hago un correctivo, sino que incluso si hay un elemento no funciona la herramienta que está funcionando, te lo cambio para que ese concepto de restauración, el contrato integral. Yo te lo hago. Luego os cuento más en detalle que todo el concepto de eso ya está totalmente desfasado. Como un concepto muy importante para nosotros es la disponibilidad. Porque, como sabéis, el director no lo podemos controlar y viene cuando viene. ¿Qué quiere eso decir? Pues que lo que tenemos que intentar es que la instalación esté siempre disponible para que en el momento que se levante ese viento, pues toda la máquina está. El concepto de disponibilidad, pues creo que lo conocéis todos, pero básicamente es la relación entre lo que produce y lo que podría haber. A partir de ahí, pues se abre todo un mundo. Me parezca una tontería, que en principio la definición es obvia, pero el problema es definir el numerador y el denominador. Entonces, hay distintas fórmulas y dentro de la fórmula pues hay matices según por los alcances, hay el supuesto 3, ¿no? Una es pues 8.760 son las horas del año. Entonces, el total de horas del año me quitas las que no funcionan, pues se supone que esas son las que funcionan, partido por el tiempo. Tiempo que está la instalación operativa frente al que podría haber estado, que es todo el año. Pero hay más formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, decir, no, yo no miro, no quito, es un matiz importante, no es lo mismo quitarle las máquinas que no está operativo del total que decir, no, yo son las que están operativas. Parece lo mismo, pero no es. ¿Por qué? Porque depende para quién estés midiendo eso. ¿Me explico? Normalmente las disponibilidades se miden también distintos tipos de disponibilidades. No lo mismo la disponibilidad de paciente conjunto
que no, yo solamente quiero ver la disponibilidad de los aerogeneradores, o quiero ver no la disponibilidad del aerogenerador, sino la disponibilidad de los trabajos del contratista. ¿Me explico? Si tú tienes un contratista de mantenimiento que solo te está haciendo los preventivos y los pequeños correctivos, entonces por pequeños correctivos, pues trabajos que se puede hacer con herramienta manual y sin elementos externos, sin grúas, ¿no? Entonces, con ese contratista, pues todas las paradas, que sean por pequeños correctivos, que sean por problemas en la red, etcétera, no cuentan. ¿Vale? Pues por eso os digo que ahí hay muchas matizaciones. Luego habría la tercera fórmula, no se usa mucho, pero no es otra forma de ver las cosas. Es decir, bueno, yo tengo que medir la disponibilidad solo cuando la máquina es capaz de producir. O sea, el viento, el CI, el CDO es el corte inferior y el corte superior. O sea, mido solamente el tiempo. Ya sabéis que los aerogeneradores tienen una velocidad mínima al inicio, depende de las máquinas, por las 3 frecuencias por segundo, hay una velocidad máxima a la cual se para, ¿no? Entonces, pues yo mido solamente el tiempo que está entre esos 3 frecuencias por segundo y esos 25 metros por segundo. Y lo que pase cuando está por debajo de esa velocidad me da igual. Es una forma de ver las cosas, ¿no? Eso se usa menos porque es más complicado el cálculo y tampoco tiene mucho sentido, pero en algunos momentos se hace. Y luego, mucho más importante que la disponibilidad es la eficiencia. Ya no tiempo, porque disponibilidad hablamos de disponibilidad manual, de tiempo, está operando que podría haber estado. Mientras que eficiencia lo hablamos ya en temas de energía. Ya no me importa el tiempo, sino la energía que ha producido en ese tiempo. Porque es importante, porque es lo mismo tener una máquina apagada un día 4 metros por segundo, que están prácticamente paradas las máquinas, ¿no? Que tener un parque parado un día de 15-20 metros por segundo, que están a tope. El tiempo, la disponibilidad es la misma, pero no la eficiencia no. Porque el primer día he perdido muy poquita energía, mientras que el otro día el de puntos altos he perdido mucho. Entonces, por eso es mucho más importante el concepto de eficiencia. Porque no es lo mismo. Es producción que he hecho frente a la que podría haber hecho. Y el último así concepto, digamos, que englobaría ya lo que es la explotación de los datos éticos, pues es lo que llamamos comúnmente administración, que no solo son las tareas meramente administrativas de papeleo, sino por el hecho de pues eso, el supervisar las tareas de mantenimiento, el seguimiento de las actuaciones, tanto de gastos, de los contratos, cobros, pagos, de la rentabilidad, todos los estados financieros, todas las gestiones que hay que hacer pues, con la compañía, pues, con el mercado eléctrico, con los contratistas, con las administraciones públicas, con auditores de cuentas, con los socios, bueno, un montón de tareas, lo veremos un poquito más en detalle, que hay que hacer también. Así como pues, para mantenimiento de otros técnicos, económicos. Vale. Vamos a ver una serie de particularidades de los procedimientos. Inversión.
precios los grandes conexiones son solo un poquito. Mejor, así, para que tengáis un poquito de magnitud. Esta es una curva de evolución de los precios real, lo que pasa es que se acaba en el 2002. Esto es un dato proporcionado por IDAE. IDAE, no sé si lo conocéis, es el Instituto para la Diversificación de la Obra Energética, que es el Ministerio de Industria. Ahora mismo, como ese terreno es el Ministerio de Energía, ¿no? Desde el Ministerio. Y si os fijáis, es curiosa la evolución, ese es concepto megavatio. Los primeros aerogeneradores proporcionalmente eran mucho más caros. Abajo veis que lo que está en negrita son los años, estamos hablando del año 86, que son los primeros prototipos. En el 98-99 es cuando empezó el boom del eólico, empezaron a instalarse. Sí, una pregunta, ¿el precio este se refiere solo al aerogenerador o todo? Ahora vemos el precio. Esto es todo. Vale. El aerogenerador, como os he dicho, no le voy a comprar un SEAT que un Mercedes, pero bueno, ahí dentro de un margen hay un precio medio. El aerogenerador viene a ser un 75%. Luego hay unas gráficas también con datos, está en torno al millón. Y abajo veis la evolución de la potencia. No sé si lo veis y si no lo tenéis por ahí. Las primeras máquinas que eran de 98 ponían máquinas de 330 kilovatios, de hecho en 99 ya empezaron a 260, 350, y ya veis potencias medias, ¿no? En 2001 700 y pico, no sé qué, en el 2008, todo el 2000, bueno, ya 2 megas, ¿no? Casi 300 y pico. Entonces, ahí ves, hay un repunte. Yo creo que se juntaron dos factores, uno la demanda, no sé, cuando se construyó básicamente el 70% de lo que está ahora, y lógicamente a mayor demanda pues mayor precio, y luego también las máquinas más grandes lógicamente también más caras. Pero bueno, esto entonces he puesto una detrás. Esto es un dato también oficial del Instituto IDAE, el Instituto para la Diversificación del Ahorro Energético, pero esto tampoco es un dato real, esto era la evolución periodista del coste del parque eólico en el plan que hizo, un plan de desarrollo, digamos, de estudio de desarrollo de las energías renovables del año 2000 al año 2005. Pero sí que es cierto que ha habido una tendencia de la baja. Fundamentalmente, pues también porque bajó la demanda, pero también hay una solución técnica que yo creo que también ha permitido, pues, los propios fabricantes han intentado ajustar los costes. Entonces, cada cosa más pedido. Aquí veis un poco el detalle. Son también valores medios, bueno, con un máximo, pero bueno, son más o menos lo que hay. Yo tampoco sé decir si son ciertos porque ahora no hacemos parques. Así. No sé si os entendido un poco el panorama, pero bueno, ahora llevamos, el año pasado no hemos tenido nada, no sé si se hizo megavatio, pero
poco y bueno, ahora hay los planes. Lo que pasa es que el tema de la remuneración probablemente nos ha bajado bastante, entonces ya para hacer parques eólicos tienes que hacer parques eólicos con un coste muy contenido, o sea que salgan baratitos, con muchas horas equivalentes, con mucha producción y intentando contener los gastos. No se puede hacer parque eólico, se puede hacer un parque eólico con estas condiciones. Coste bajo, muy buen recurso eólico, muchas horas equivalentes. Pero bueno, son valores, yo creo que están más o menos por ahí. Entonces eso, lo que es el aerogenerador viene a ser un 75% del coste. Yo creo que están un poquito más caros. Con 744 eso son, vamos, entre 700, sí, hay un margen entre 744 y 900. Y luego ya el resto de costes, que son más pequeños, pero es la obra civil, todas las regulaciones del aerogenerador, los caminos, las franjas con cables eléctricos, la infraestructura de estación eléctrica, y luego lo que es la subestación eléctrica, la innovación, etc. Y costes de promoción, que también son más caros. 5%, sí. Esta es la evolución que hemos visto de todos esos costes, ¿no?, del aerogenerador. Si os fijáis, la previsión es que los costes, salvo lo que es el aerogenerador, más o menos se mantienen, y sí que preveían aquí una cierta bajada en el coste de los aerogeneradores, que yo creo que se ajusta. Yo me comentaba el aerogenerador, no sé si era un chino, estaba bien, o sea, fuera China, estaba con unos 2.000 euros la base. Esto lo que es aquí lo tenéis, todo esto es de línea, no militar, que más o menos estoy de acuerdo. Son datos medios. Por ejemplo, el tema de la conexión a la red es muy variable, porque no es lo mismo, pues como por ejemplo, un parque en La Muela, o bueno, no es lo mismo un parque eólico que tienes una subestación al lado, a 2 kilómetros, no tienes que tirar una línea de 2 kilómetros, y que es, por ejemplo, a 45 kilovoltios, a 52 kilovoltios, que hacer un parque que tienes que construir una subestación a 220 kilovoltios y hacer una línea de 70 kilómetros. Por eso me parece más. Pero bueno, dentro de lo que es el proyecto. Disculpe, hay que donde dice potencia más 6% por megavatio a la misma altura, donde dice aerogenerador. ¿Eso se refiere a que proporcionalmente son más caros cuanto más potencia tengan? Proporcionalmente. Yo tampoco soy experto ni me dedico a comprar aerogeneradores, pero sí que os apuntaba antes porque así parece que proporcionalmente los aerogeneradores son un poquito más caros que la potencia. Como contrapartida suelen tener mejor rendimiento. Por eso os decía que lo importante es ver cuánto me cuesta, pero cuánta producción me da, cuánta energía. Con tu recurso en ese tratamiento. En función de la curva que tenga, o sea, hay veces te puede interesar en distintos emplazamientos te puede interesar distinta máquina, porque hay máquinas que a lo mejor dan un poquito más de potencia a velocidades bajas y otras que dan más a velocidades más altas.
hemos visto que son inversiones altas y contrapartida el coste de explotación es relativamente bajo. Esos son los básicamente son lo que os he dicho, lo que es la operación de mantenimiento, alquiler de terrenos, o sea, los terrenos donde se instalan las máquinas. Normalmente lo que se hace es establecer un contrato con el propietario y para lo que sea, en principio, tener disponibilidad de este terreno durante 30 años, lo que se parece. Creo que luego más adelante de eso. Otro coste de explotación es seguro, tienes que asegurar la instalación para evitar los costes desagradables, ¿no? Si tuvieras algo importante, o algo importante, no sé ya que no se cae el mantenimiento o se caen costes eléctricos, pues estas contingencias las tienes que cubrir con un seguro. Además, debe tener también un seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que hagas a la tema de impuestos, importante, sobre todo el impuesto de generación, que es un impuesto que se encuadra en la Unión y que se cobra un 7% directo de los ingresos. Un 7%. Aparte de los impuestos a las sociedades y todo eso. O sea, ya los ingresos que seguimos. Como dices tú cuenta de resultados y el beneficio se lleva su 25%. Y IAE es el impuesto de actividades económicas, las inversiones, es lo que se paga por la acción. Y el IBI, el impuesto de inmuebles, es mucho de todas las construcciones para los impuestos, los edificios, las casas. Costes de administración para todas las tareas que Una cosa, en cuanto al IBI, normalmente los parques se compra el terreno, se alquila o... Los terrenos se alquilan. No tiene nada que ver. El concepto por el IBI. Sí, bueno, No tiene nada que ver. Porque el IBI lo paga el que ha puesto ahí la construcción, no el propietario del terreno. nada. Lo que lo pagas por la construcción. Pero normalmente se alquila. No conozco ningún caso de comprar los terrenos para poner el parque público que se alquila. Luego gastos de personal, en caso de que contratos personal, luego lo vemos. De energía, un agente de mercado que tiene que pagar, un control, viajes, creo que luego están más independientes. Tiempo de explotación, pues le ponen de 20 y 25 años. Eso ya, hoy en día ya es entre 20 y 25 años. Ya es que se aproveche pues, los 20 años iniciales o en vista de que las máquinas van llegando a los 20 años. Están mejor de lo que pensábamos, pues ya muchas están pensando que pueden durar esos 25 años o incluso 30. Pero sí, esto es un debate que está tiene su cuando pensaba sobre esto y
has dicho que entre 20 y 15 años lo que dura la razón, ¿no? Sí, entre 15 y 25 años sería el periodo que se consideraba de explotación y de amortización. La amortización. ¿Sabéis lo que es la amortización contable en una instalación? Sí. Todo lo que la inversión que haces en la instalación difieres su gasto a lo largo de X años. ¿Cuántos años? Pues los años que te va a durar el negocio. ¿Por qué? Porque si te dura menos, al final vas a tener un gasto que te pesa, ¿no? Entonces, inicialmente se hablaba de eso, ¿no? Tienes que ya el 15 ya se abandonó hace tiempo y casi ya hablamos de 20 años. Correspondería es lo mismo. Tú amortizas en el periodo que crees que te va a dar la máquina. Si es uno luego a 35 va a ser 35 también, ¿no? Sí, pero para pasar a 35 era lo que estaba intentando explicar. No es... O sea, si me pones a 35 años, la ventaja ¿cuál es? Que divides la inversión entre más años, por lo tanto cada año amortizas menos. Cuando amortizas menos, como una cantidad que se lleva a gasto, tienes más beneficio. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa? Si lo estás amortizando a 25 años, llegas al año 20 y se acaba. Todo ese gasto que estás sin amortizar, tienes que tener. ¿Cuánto de la instalación se puede amortizar? ¿Existen porcentajes o limitaciones para que puedan amortizar? Yo creo que legalmente es la agencia tributaria, porque al final esto es un tema de impuestos. Porque tú pagas impuestos del beneficio que tienes. Si por más de 15 años amortizas mucho cada año, por lo tanto el beneficio es más pequeño, si amortización cada año es más pequeña, para más beneficio y también para más impuestos. Entonces, ahí la agencia tributaria, creo, igual de lo que soy experto en esto, que sí que establece un periodo mínimo máximo. Que creo que está, o al menos estaba hace unos años, no sé si era un mínimo de 12 años y medio y un máximo de 25. ¿Esa amortización solo la máxima también la obra civil? Al final es otro, al final es soporte, 30 millones de euros que tienes que llevar a tu resultado de forma de gasto durante todos esos años. Esa decisión de decir cuántos años no se puede tomar así como así, pues al principio cuando empiezas no sabes cuánto te va a durar. Como va avanzando y ves que la cosa va bien, dices, bueno, esto puede durar más. Pero claro, también hay unos componentes por ahí legales, por así decirlo, pues, las máquinas tienen unos certificados de diseño que dicen que están, se ha cumplido toda la norma de IEC, que no me acuerdo, que creo que es la norma que tiene la máquinas. Esa norma está hecha para garantizar el tecnología. ¿Qué pasa a partir de la norma? Como ¿qué herramienta legal tengo yo para poder aferrarme que esto no esté mal una más? Pero bueno, muchas semanas se está trabajando en eso y
lo que son los componentes, pues más o menos los puedes ir cambiando. La electrónica, el motor y todo eso, pues bueno, lo puedes ir reparando, lo puedes ir sustituyendo por otros componentes. Y puedes estar ayudando, pues como los coches de Cuba, que se están viendo estos días, que son coches de los años 50, y ahí los tienes funcionando. ¿Cuál es el problema? El problema es el tema estructural. Orientaciones, la torre, las vigas, digamos, del chasis, el chasis de la nacelle. Claro, todo eso está sometido a fatiga y llega un momento pues, que puede empezar a sufrir esa fatiga y empezar a dedicarse, a romperse y a hacer cosas. Y es un poco por ahí pues, por donde se mira pues, puedes diseñar una máquina con unas condiciones de diseño, pero ¿qué pasa? Que si durante 15 años o 20 años esa máquina no ha sufrido todo para lo que está capacitada, tiene margen para poder ser competente. Pues eso es lo que estas empresas pues, parece que pueden hacer. En base a pues eso, las cargas que han tenido, pues, los históricos de ambiente y tal, pues pueden certificar lo que esa máquina puede llegar a liberar. Con eso ya pues lo tienes ahí en el punto para esto. La máquina va a durar 25 años, a partir de 30 años, a partir de 30 años, y así. Eso de aquí es algo que estaba muy aleatorio hasta cierto punto. Según los emplazamientos, pues hay comportamientos. Aquí, por ejemplo, podemos ver comportamientos reales. Estos serían unos parques de Burgos. La curva azul sería el promedio horario de las producciones en invierno. El eje de las X son las horas, de 0 a 24 horas. Y la roja sería la de verano. Aparte de que veis que en verano la producción es mucho menor, pues sí se observa una cierta tendencia en este tratamiento que, pues, por ejemplo, en verano es más acusado, que, bueno, que a partir de mediodía hay más producción normalmente que por la tarde o por la noche. A partir de las 21 horas, cuando se va el sol, se ve como los humanos se ve que hay una cierta tendencia. En invierno no es tan acusado, incluso al revés, pero son valores pero bueno, da una idea. Por ejemplo, bueno, pues es parecido a la tendencia. En invierno no hay, en invierno es más o menos pues, pero en verano el efecto del sol se nota. Como cuando empieza a nacer el sol, pues las mesas de viento que se mueven, o por ejemplo aquí es mucho más acusado, muchísimo más acusado como baja mucho durante la noche y durante el día hasta mediados de la tarde sube mucho la producción, luego vuelve a bajar. En invierno no hay una tendencia, pero bueno. Y aquí en la Muela, por ejemplo, que está aquí cerca de Zaragoza, pues sí que se ve tanto en invierno como en verano esa tendencia del día y la noche. Y luego en todos los emplazamientos
bueno, ver que de todos los delante hay un solar, sí que está el efecto de que hay más producción emitiendo que generando. Por doble motivo, como porque hay más viento, o sea, hay más velocidad de viento, y luego también porque es frío y es más ancho, es más exigente. Son las dos. Era porque vierais el comportamiento del invierno. Y luego, por otro lado, dentro de que hablamos de que es un recurso aleatorio, sí que hay ciertas tendencias a lo largo de los años. Eso que veis ahí son parques reales nuestros. Es la media móvil. La media móvil es la producción durante los 12 meses anteriores. En enero, en un mes, la producción de los 12 anteriores, en un mes siguiente de los 12 anteriores. Entonces, también se aprecia como que hay un efecto ondulatorio, ¿no? Hay épocas de más viento y de menos viento, pero con una cierta rutina. Y también, no sé si hay otros factores, pero hace unos años no más que ahora, o mejoran nuestras producciones, por lo cual las máquinas están más importantes. Más temas a tener en cuenta para entender todo este negocio. La energía, pues está de alguna forma regulada. Fundamentalmente se vende en el mercado de la energía, que eso sí que nos hemos explicado, ¿no? Cómo se pasan los precios, todo eso. Nos han explicado que los parques eólicos fomentan la bajada del precio, cuáles son los bajos. ¿Cuál es el problema? Pues que el precio al que se vende y se compra energía, no como en el mercado tú vendes la energía no hay la compra, pero el precio que nosotros vendemos la energía es insuficiente para cubrir los costes. Entonces, bueno, para eso también ha habido ayudas del gobierno. ¿Eso os ha contado algo? Ayudas, primas, ¿no? Las han puesto la tanquita. Sí. Ya empezaron desde el año 98, hasta que fue, ya empezaron a dar primas. Al principio eran un precio fijo, estábamos fuera del mercado, luego cambió y entonces ya decidieron que fuéramos al mercado, dar la competencia, pero le añadieron un suplemento. Al principio era un suplemento fijo, tanto X más con relación a vendido. Luego ya se dieron cuenta de que también dio la casualidad de que en esa época los precios estaban altos en el mercado, y que estaban ganando demasiado, entonces ya limitaron. Una prima, pero sin pasar de aquí. Si el precio del mercado más la prima, pero bueno, por arriba y por abajo. Si el precio del mercado más la prima estaba por debajo, estaba de ser. Es una banda que garantizaba los gastos y además te lo garantizaban a 20 años. Lo cual pues daba esa cierta estabilidad de que podamos hacer este proyecto porque se pueden tener unos ingresos más o menos controlados. Ese es el
¿Qué ocurre? Pues que eso desapareció en el 2013. El gobierno actual pues, decidió que se estaba gastando mucho ahí. Recortaron en todo, como sabéis, pues también nos tocó a este tema, ¿no? Pues también recortaron, quitaron la prima. Entonces, bueno, hicieron un sistema, en vez de incentivar, en vez de primar la venta de energía, pues dijeron, vamos a dar un incentivo de inversión, este fue su opción. Y, o sea, una cantidad fija. ¿Qué ocurre? Que para determinar esa cantidad, pues ellos hicieron sus cuentas, hicieron su plan de negocio. Cogieron un parque tipo diciendo, pues, un parque tipo va a producir esta energía, tantas horas equivalentes y va a tener estos gastos. ¿Qué le falta a esto para tener una rentabilidad razonable, digamos? La rentabilidad razonable la definida en el decreto, pues bueno, al final era 3 puntos encima de coeficiente, al final pagaban de 7 y pico. Pues voy a poner el incentivo necesario a los ingresos para que esta empresa que está haciendo este negocio le garantice un 7 y pico por ciento de rentabilidad. Es también. ¿Cuál es el problema? Pues que ya considera menos costes que no todo el mundo puede hacer. Según donde hagas esa instalación, pues los costes pueden ser superiores o la inversión puede ser superior. Han puesto a eso, ¿no? A esos costes que ellos manejan, pues a esa renta. Yo le he llegado por encima que necesitamos 1.900.000. ¿Por qué? Pues entonces también hicieron las cuentas suponiendo un precio del mercado, aunque ¿qué pasa si el mercado está por debajo? Porque si quieren un margen de serán 3 euros de megavatio o algo así, que si estaba por debajo revisaban los incentivos para empezar. Pero bueno, ahí está. No sé lo que os entiende mi compañero, que os hablará de este tema. Está claro que no ha sido bueno porque no se ha hecho nada. No se han hecho más instalaciones. No se han hecho nada. Pues las instalaciones antiguas, pues bueno, ya más o menos están amortizadas, pues ya les da igual. Y las instalaciones que se construyeron más tarde, porque bueno, además esos incentivos no son todavía, esos incentivos de momento publicado por 3 años. Supone que iban a ser para 6 años de la puesta en marcha. Una pregunta sobre los costes es decir, de instalación de un parque. ¿Cambia mucho si pones 30 o 1 solo de aerogeneradores? Es decir, los de distribución de costes fijos o así, representa mucho respecto a la... Pues sería, digamos, el coste por máquina te va a salir igual. Porque es la máquina y su cimentación y tal es lo mismo. Lo que pasa es que puedes tener eso, dices costes fijos, pues que sí, que te hagan. Por ejemplo, de subestación. La máquina igual no te falta ni subestación, pero bueno, vamos a poner algo un poco más lineal. Si tengo que hacer una subestación eléctrica, dices, sí, la tengo que hacer para 3 máquinas o para 30, la subestación de 30 máquinas me va a salir más cara, pero proporcionalmente me va a salir más cara solo para 3, porque todo lo que es la obra civil y hay cosas que hay que poner sí o sí, o sea, la entrada, la salida, la posición de un trafo de menor potencia es más barato que uno de mayor potencia, porque proporcionalmente es más barato que más potencia. Entonces, así que vas a tener los caminos, el acceso que tienes que hacer, la línea de evacuación, los dos costes que tienes que hacer igual, para 3 que para 30. Para 30 un poquito más. Pero sí que proporcionalmente te va a salir más caro que los normales. Por otro lado, no es lo
objetivos, podemos decir que los objetivos son para las instituciones. Sí lo siguen publicando. Ustedes sacaron el decreto el año, ¿cuándo fue? Lo sacaron en 2014 para empezar. Y otra cosa a tener importante en el negocio es la especificidad, digamos, de la actividad, ¿no? Es que solo puede producir energía. Parece algo obvio, pero simplemente un negocio de una fábrica de embutidos, pues, si creo que los embutidos no van bien, igual lo puedo reconvertir y construir fácil, ¿no? Pero es que esto sirve para lo que sirve. Para vender energía y vender en el mercado. Una pregunta. ¿No hay proyectos que igual vendan la energía directamente a un gran consumidor, alguna fábrica o...? Tal y como está la legislación, tienes que vender al mercado y... O sea, ya hace años que se separaron los negocios. La generación, la distribución. Pues todos los generadores venden al mercado, todos los que necesitan energía van a ese mismo mercado a comprar. Entonces, esos que compran energía, que son los distribuidores y los comercializadores, son los que venden a esas empresas. Aquí en España no pueden vender directamente. Hay por ahí otros países que sí. Sí, por ahí, en América, sí que puedes hacer negocios, puedes hacer contratos con una empresa, pero no la empresa. Vale, vamos a ver posibles estrategias para controlar esto, porque al final, claro, como visión general, hemos dicho que para las claves, digamos, las claves de negocio es una inversión controlada, una vez que está hecha la inversión, intentar la mayor disponibilidad posible de la instalación, aprovechar al máximo recurso. Con eso garantizar los ingresos. Otra cosa no puedes hacer. Poco puedes hacer para que tus ingresos sean mayores, porque la empresa no te va a pagar. Entonces lo único que puedes hacer es intentar vender la máxima energía posible. Eso lo calculas para llegar a eso. Y por el lado de los gastos, pues intentar que los gastos sean los posibles. Entonces, pues bueno, a partir de ahí entrar por lo que son las distintas estrategias de qué gastos tengo yo y cómo exploto la instalación. Entonces, en cuanto a la operación y mantenimiento, pues es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Con personal propio? ¿Contrato gente para hacer mantenimiento? ¿Lo hago con contratas? ¿Con qué alcance? Todo. Aquí sale, pues, como podéis imaginar, un abanico de posibilidades. Entonces, pues, yo os voy a contar lo que es más habitual. Y si es lo más habitual, se supone que es lo que más conviene, ¿no? Normalmente por menos en España, para la energía eólica, por ejemplo, instalación de la energía eólica, se suele hacer todo con personal contratado. Entonces, se suele tener un contrato de operación de mantenimiento para lo que son los aerogeneradores y luego ya lo que son las instalaciones eléctricas, pues cables de media tensión, de subestación, de elevación, todo eso pues a empresas que
Dentro de que me preguntes por qué se subcontrata, pues, porque es más barato. Porque si tú contratas a gente, primero que es complicado dimensionar, ¿no? La gente que necesitas. Y luego, pues, es un coste que lo tienes ahí siempre, ¿no? La ventaja de subcontratarlo pues es que puedes apretar más, ¿no? a los contratistas, y luego además suele ser más barato porque las empresas contratistas tienen personal pero que lo dedican a varias instalaciones. Yo necesito para mi instalación, para hacer los preventivos que hemos comprado de hacerlos al año, pues igual no necesito tener a 2 o 4 personas todo el año. Igual es necesario que vayan un mes a los preventivos, ¿no? Y luego que estén pendientes por si hay batería. Pues claro, estas empresas pues, tienen personas por zonas, pues van llevando preventivos y hay personas que se van moviendo, y cuando hay máquinas paradas pues se desplazan a las instalaciones a pasear, no sé sea. Entonces, eso lógicamente abarata bastante menos costes. También te produce alguna indisponibilidad mayor, no es lo mismo que tener la gente allí, en el momento que se acaba una máquina, vayan a los 5 minutos con la mitad de la máquina, que si tienes que esperar a que vayan a las 2 o las 3 horas. Pero bueno, entendemos que compensa esas pérdidas de producción con el menor coste del servicio. Entonces se hace una especie de contrato anual o por un tiempo en el que en cuánto tiempo intervienen, a cuántas personas ponen a disposición. Y hay todo un mundo, pero bueno. Volver el abanico. O sea, el abanico estaría desde el contrato integral ese que os he dicho antes, que es te contrato a ti y tú me lo mantienes. Eso está bien pues, para pequeños empresarios que tengan un dinerillo, que han puesto parque único y que una empresa de estas que dice, oye, hazme un mantenimiento. ¿Cuánto cuesta? Ahí hay el problema. Es más caro. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues, contrato de ese mantenimiento integral que hablamos, pues mantenimiento, tengo allí personal para hacer esos preventivos y preventivos, personal fijo, ¿no? No sería lo que estaba contando antes, sino sería yo quiero aquí 2 personas, 4 o 6, según el tamaño del parque eólico, 6 personas aquí, y que se hacen los preventivos, y cuando haya averías o eso, pues esa sería otra historia. Pequeños colegios. Antes, los objetivos que puedan hacer ellos con su de mano y ese medio social. Y luego, tener disponibles a otras empresas pues, para hacer grandes trabajos de colectivos, cambiar una pala, cambiar un multiplicador, cambiar trabajos que grúas, plataformas. Ese sería otro paso. Estoy contando un poco la evolución que hemos tenido en los personales para empezar de esos contratos integrales del año 96 a lo que se está haciendo ahora. Y el siguiente paso sería ese otro que os he comentado. ¿Y por qué necesito tener a 6 personas y siempre? No, pues a lo mejor pues,
poniendo en conjunto, claro, ya no estamos hablando de un parque, sino que estamos hablando de 1, 6, 8, 10 o 20 parques eólicos, que de una necesaria inversión a Teórico para mantener estos 20 parques, sabiendo que se hacen estos colectivos, que van a llevar X horas, y luego tener personal disponible para conectar. Con eso, claro, pues lo que se consigue es reducir el número de personas por instalación y tener un servicio más o menos barato. Y hoy en día, ¿cómo es cuántas personas por megavatio tienen, por decir una cosa así? Para tener una idea, porque si no, no... Sí, no, por tener una idea. Depende un poco de los alcances, pero bueno, puedes tener... Por eso, para los distintos, o sea, porque veo que tienen una personal de base para algo genérico, o algo de primera, de emergencia, o de más complejidad y así, ¿no? Hay instalaciones con 25 máquinas que no hay personal todos los días. Para una pareja de vez en cuando. Hay otras instalaciones, por ejemplo, es una instalación que tiene 43 máquinas y hay 4 personas fijas. 43 máquinas. Claro, pero un promedio, solamente para tener una idea, porque si no... Pero ahora no lo tengo en la cabeza. Por megavatio, por... De hecho, las máquinas sí. De hecho, y menos ahora que no hay personas fijas. ¿Sabes? O sea, porque hay, yo digo, depende también de los contratos, sí que hay, es que te puedo decir eso ahí, por ejemplo, que damos ese ejemplo, por ejemplo, aquí en La Mula son máquinas viejas y hay alrededor de 80 máquinas y hay 4 personas. El procedimiento que tenemos anterior, igual hay también del orden de 40, sí, también unas 30 personas fijas. Claro. Pero claro, luego hay otras instalaciones, pero son otras listas diferentes con distintos alcances. Hay otras instalaciones que es eso, cuando van, un día van 2, otro día 4, y a lo mejor van a hacer preventivos y presentan ahí 6 o 8 personas. Hacen una cifra más, hacen todos los preventivos más rápidos y se van. Son distintos formas de actuar. Y con las máquinas nuevas, que me imagino que deben tener, son más costosas, más caras por megavatio, pero el mantenimiento por ahí requieren menos o tienen la mitad de Algo así, porque claro, puede ser problema que las máquinas más pequeñas son más viejas. Entonces, bueno, tampoco es un parámetro. Pero claro, sí que en teoría las más pequeñas al final vas a tener un ratio superior. Si tienes una máquina de 2 megavatios y haces el mantenimiento te va a costar que sea 8 horas o 2 días, 8 12 horas, entonces que sea. Si tienes máquinas de 330 kilovatios, a lo mejor las haces en 4 horas, en mucho menos tiempo. Pero para tener esos 4 megavatios, esos 2 megavatios, realmente son como otras máquinas. No sé, 5 máquinas o 6. O sea, si sumas por megavatio, tienes que invertir muchas más horas en las pequeñas que en las grandes. No sé si me explica un poco más. O sea, por máquina sí que vas a estar más tiempo, pero por megavatio te va a salir más cara las pequeñas. Cuando estés menos tiempo, vas a estar más tiempo. Bueno, estas son posibles estrategias que os decía. Y luego también este tipo de contratista, ¿no?
normalmente cuando se instala el parque único, el propio fabricante de los aerogeneradores te da 2 años de garantía, y esos 2 años de la garantía te los da con el mantenimiento. Y te da la garantía si no te dan mantenimiento. Entonces, normalmente te lo puedo dañar el precio, te dicen que es gratis, no es gratis, sino que es que incluido en el precio de compra, y te hacen esos 2 años de garantía, te hacen ellos el mantenimiento. A partir de ahí, pues decidir continuar con el fabricante. En teoría, esto es como llevar el coche al servicio oficial, al servicio técnico oficial o no. Bueno, pues ¿qué hago? Sigo 3 años más con el fabricante, que se supone que es el que sabe y lo hace mejor y tal. Pues. Por otro lado, pues igual que pasa con los coches, el fabricante suele ser más caro. Son estrategias y decisiones que toma cada uno y digamos, pero eso no tiene sentido. El fabricante se supone que te da un mejor servicio porque tiene el conocimiento de la máquina, tiene detrás toda la ingeniería, toda la apoyo para resolver cualquier problema, mientras que si contratas a otra empresa, también es cierto que hoy en día hay empresas mantenedoras que ya tienen mucha experiencia. En nuestro caso, bueno, serán paradojas como que hay tecnologías cruzadas, es decir, que tenemos a Vestas manteniéndonos máquina a mesa. Para encontrar piezas de repuesto de los molinos viejos, sobre todo, es difícil o de momento no. De momento no hay problema. De momento no hay problema, se va o se va solventando. Al final, quiero decir, los componentes principales, un generador es un generador y si se avería, se rebobina. Los multiplicadores, pues al final son piezas de fundición y eso que siempre son empresas, hay empresas que se dedican a esto, ¿no? Te cambian los engranajes, los fabrican, los son los comerciales. Y todo eso, pues hasta ahora mejor. Las máquinas más viejas, pues que es cierto que ya ciertas cosillas que se han quedado obsoletas y que haber algo de problema, pero se van buscando alternativas, se busca otro similar, que haga las funciones. Hasta ahora no hay máquinas de la año 95 no vueltas. Luego, bueno, ahora mismo se ha abierto todo el mundo. Ahora hay también hay mercados en la mano. Hay gente que mundial, ¿no? Pues gente que les instala las máquinas y las vende. Pues a una mano porque es una segunda mano que todo va a ser puesto. Hay recursos. Vale. Se ha hablado fundamentalmente de los aerogeneradores, que es lo que más tiempo de dedicación necesita, y luego lo que decíamos, se hacen contratos con otras empresas, fundamentalmente otro contrato principal sería las eléctricas, empresas certificadas en instalaciones de transmisión, y bueno, luego habría otros contratos menores. Lo que viene a la base de contrataciones la forma en que se les paga. Antiguamente se les pagaba en función de la producción, o sea, por kilovatio producido. Eso de cara a fomentar la disponibilidad. O sea, para que el contratista tenga la cabeza que cuanto más produzca el parque, más voy a cobrar yo. Entonces, cuando la máquina está parada, ya solucionarlo porque cuanto antes produzca, más dinero paga. Ahora con este tipo de contratos estos tipos de contratos que os explicamos, que ahí tienes una bolsa de personal que te va a tener distintas instalaciones, pues esto ya no tiene tanto sentido y te suena la
no tiene sentido, sobre todo de cara a el coste. Entonces, creo que el contratista mira sus costes fijos y yo tengo que ver estos costes. Bueno, en cuanto a las limitaciones que viene ahí, limitaciones de las entidades financieras, pues esto viene porque lo que os he comentado. Son inversiones altas, pues lo normal es que se pidan créditos a las empresas financieras, entre comillas, para poderlo financiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que las entidades financieras en ese momento se convierte en el principal activista. Al final se ha puesto ahí el 70-80% de la inversión, pues se cuidan mucho de garantizar que tú le devuelvas el préstamo. Entonces, bueno, aparte de que te pones a partir de con prenda, ¿no? Igual que las hipotecas, las casas, la pones ahí en prenda, pues ellos te exigen una entonces ellos analizan ese plan de negocio, ven si es viable, si todo lo que tú me dices, pero también pueden poner sus condiciones. Si llegado al caso, te pueden decir pero lo tienes que explotar con un contrato de mantenimiento. Más barato es el apoyo, pero tiene más incertidumbre. Los valores del riesgo. Lo que quiero decir es que ellos te pueden poner condicionantes a la hora de cómo hacer la gestión. En los casos, claro, cuando quitas cuando te dan el préstamo, estás dentro de esos 2 años de garantía, tienes esos costes de mantenimiento limitados, que son gratis, entre comillas, o porque ya se conocen, los pagas a coste fijo. Cuando pasan esos 2 años y pues dicen, bueno, no, que ahora ya no quiero quiero pasar este tipo de... pues tienes que decir eso. Entonces, bueno, es que los bancos pues, te pueden, en algún momento te pueden condicionar esto. Los distintos sistemas de cómo los mantendría. Servicios, también lo he comentado. La tendencia actual es lo que llamamos los contratos de PPC, ¿no? Es preventivo y pequeño correctivo, empresas que te van a hacer el trabajo diario de preventivos y pequeñas averías que se van a hacer con herramientas manuales. Y luego, por otro lado, pues empresas que te van a hacer el trabajo. Luego por otro lado, pues, yo como cobro mis riesgos, pues fundamentalmente con la garantía de sueldo. Es decir, a los contratistas de mantenimiento tienen que hacer sus normas de preventivo, tienen que hacer las averías. Normalmente lo que se pacta con los contratistas es una disponibilidad mínima garantizada. Las garantizas es un 98%. Entonces, si lo haces muy mal, estás por debajo de ese